importante, ya que dentro de estos síntomas vamos a encontrar cosas que tenemos todos y que nos han sucedido por situaciones extremas. Hay veces que la vulnerabilidad de las personas hace que tengamos comportamientos que parecieran frenéticos, que parecieran locos, los vamos a llamar de esa manera. Pero no en todos los casos se tiene que diagnosticar, como lo decía correctamente la doctora Vargas, de una forma rápida o de una forma googleando, por ejemplo, algún tipo de trastorno. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que tenemos que encontrar? Es que la persona tiene esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginario. Eso significa, por ejemplo, que tenemos a una persona que tiene a una pareja por ejemplo, tienen una pareja, tienen una relación estable, y a pesar del amor, a pesar de los signos de correspondencia de la otra persona, hay un esfuerzo constante y todo el tiempo a no ser abandonados, a llenar un vacío que yo lo podría describir como si fuera un balde, el cual no tiene fondo y al cual no, a pesar de toda el agua que yo le pueda vertir, no se va a llenar. Entonces, eso sería lo principal. Después hay un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas, caracterizado por la alternancia entre los extremos de la idealización y la devaluación. Esto es algo importantísimo. Esta parte de las relaciones interpersonales tiene la persona a conocer a alguien de manera instantánea y enamorarse. Se encontró el príncipe azul, ya llegó Walt Disney, ya estamos con la persona que siempre había deseado. Ahora, la persona en su mente hace una construcción de varios elementos fantaseados e imaginarios que claramente no va a tener la persona, porque lo que va a buscar es que la persona sea perfecta, y las personas no somos perfectas. Al contrario de eso, tenemos una cantidad extrema de defectos. Entonces, cuando realmente, después de este periodo corto de enamoramiento, que pueden ser días, ahora sí que no nos vamos a ir ni siquiera a meses, pueden ser días, pueden ser meses, no nos vamos a ir a tiempos muy largos, porque usualmente sus relaciones son muy cortas y saltan de relación en relación en relación, hace que cuando vea que la persona tiene un defecto, lo vuelva totalmente devaluado. Lo que quiere hacer es destruirlo. Pasa de ser una persona totalmente buena a ser una persona totalmente mala. Extremo opuesto. En segundos. Por una característica, por un susurro, por un movimiento, por cualquier tipo de situación, pasamos a la parte de devaluación. La otra cuestión tiene que ver con la alteración de la identidad, o sea, la autoimagen o sentido de sí mismo acusado y persistente e inestable. Eso significa que aunque tengamos a la persona más bella de este planeta enfrente, no se va a considerar bella, no va a haber esa característica de autovaloración. Siempre va a decir soy una mala persona, va a haber sentimientos de culpa, que eso es algo también muy importante dentro del borderline, porque después de la destrucción del objeto, de la devaluación, viene un periodo de culpa extremadamente grande. Entonces, estas personas pueden tener hasta situaciones en donde se ven en el espejo y no se ven como realmente son. Te pueden describir, si tú haces un experimento, por ejemplo, puedes decirle cómo te ves, cómo te sientes, cómo eres, y te va a describir otra persona totalmente devaluada, vacía, porque hay un sentimiento extremo de vacío. La siguiente punto importante de todo esto tiene que ver con la impulsividad. La impulsividad se va a dar en gastos extremos, deudas de tarjeta de crédito, buró de crédito, a lo mejor le suene. Sexo puede ser un sexo desmedido con las personas. Abuso de sustancias, que pueden llegar a ser sustancias legales o sustancias ilegales. Conducción temeraria, las personas que llegan a tener de manejar completamente en velocidades extremas, 180 kilómetros por hora, y comportamientos o acciones dañinos
que son las autolesiones que ya había mencionado la doctora Vargas, que pueden ser desde cortes, que son los puntos o los focos rojos en la adolescencia, que ahora se ha presentado y está muy de moda, los cortes en los brazos, en las piernas, en el estómago de las personas, que es el concepto que tienen de bajar el dolor emocional, psicológico con la parte física, que realmente no tiene nada que ver, sino más que nada es un autodaño que se da a la persona. Y posteriormente también existen atracones de comida para bajar la ansiedad. También hay comportamientos intensos o amenazas suicidas, como lo comentó la doctora Vargas, recurrentes. Eso es algo muy importante. Los pacientes borderline tienen la tendencia a decir me voy a suicidar, estoy planeando el suicidio de manera recurrente ante cualquier fracaso en las situaciones amorosas o de relaciones con los otros. Que esto es el punto más grave porque podemos llegar al suicidio. Sí. Eso sería la parte contundente y preocupante. Consecuencia fatal. Consecuencia fatal, como lo estás diciendo, Rocío, del trastorno borderline, porque las personas llegan a suicidarse. Ya, en este caso, doctoras, ante estos síntomas es entonces ya necesario acudir con un especialista para hacer el diagnóstico. Sí, doctora. Yo diría que desde antes, no es que esperarnos a hacer intentos, yo diría que desde antes. Sí. Yo creo que desde el momento en que ellas empiezan a tener problemas, sobre todo de lesión, autolesiones, generalmente se presentan otros síntomas y otros trastornos junto con el trastorno límite. Puede ser un trastorno afectivo, puede ser un trastorno de adicciones. Entonces, no solamente cuando llegue el intento de suicidio, sino cuando vemos que tienen relaciones inestables, que tienen relaciones fugaces, que se relacionan con uno, con otros, que se meten, tienen sexo con uno, con otro. Bueno, yo creo que desde ese momento tenemos que actuar, sobre todo como padres de familia. Ya cuando son adultos, bueno, pues obviamente si tenemos algún conocido y vemos que sufre de este tipo de cosas, tenemos que enviarlo ya a terapia. Esa es la palabra clave, creo yo. Sí. Si hay sufrimiento, o sea, no estamos hablando de que la persona lo hace por gusto, no. Hay una situación que se apodera, en este caso, de mi voluntad, no es por gusto y lo estoy sufriendo además, ¿no? Devaluar al otro también me causa a mí entonces sufrimiento. No es sencillo de comprender para los demás, ¿no? Sí. Sobre todo si me hace daño, ¿cómo entiendo que no me querías dañar con lo que dijiste? De ahí la importancia. Sí, doctora. Sí, yo quería comentar otra cosa, que en el caso de se presenta más en las mujeres, esa es una realidad. Correcto. Pero también se presenta en los hombres. Es también en los hombres. Sí. Cuando la mujer comenta que se quiere suicidar, puede pasar mucho tiempo, pero cuando el hombre empieza a tener la idea, además hace la planeación, no hay que esperar nada. Inmediatamente con el hombre hay que actuar e llevarlo, no a terapia, a psiquiatría directamente. Porque sí es muy importante, ¿no? Estabilizar en este caso de inicio. Sí, doctora. Aquí me gustaría agregar algo con el comentario muy valioso de la doctora Vargas, que esto es un trastorno que realmente se sufre. La persona está constantemente sufriendo y tiene muy pocos periodos de estabilidad. Podríamos decirlo casi nulos, porque hay un sentimiento de vacío generalizado. Es como si la persona sintiera un dolor, y yo quiero que todos reflexionemos un poquito en esta videoconferencia, en un momento en el cual se hayan sentido completamente abatidos, con un dolor extremo. Eso es más o menos lo que sienten la mayor parte del tiempo. Y otro factor importantísimo que no me gustaría dejar de lado y que también da una suma con el comentario de la doctora Vargas, es el factor de la ira. Existe una ira incontrolable y, por ejemplo, esto en los hombres llega a tener complicaciones en el diagnóstico, porque se puede malinterpretar o se puede diagnosticar de mala forma
como un trastorno sociopático. Eso significa las personas sociopáticas son aquellas que realizan actos muy violentos, en donde no hay culpa. La diferencia aquí, como yo lo había mencionado, es que cuando las personas borderline llegan a hacer una destrucción del objeto amado de forma fantasiosa o de forma real, hay sentimientos de culpa posterior. Eso es lo que los separa de los trastornos ya que son de tipo, como lo mencionaba, sociopáticos. Entonces, la ira es algo fundamental dentro de los hombres.